El comercio global, la tecnología que usas, incluso el hecho de no chocar el auto bajo una tormenta. Todo eso se lo debemos a cosas minúsculas. A veces nos obsesionamos con los grandes nombres de la historia. Ya saben, reyes conquistadores, genios de la física. Y olvidamos que la clave está en los detalles. Piensa en el ruido ensordecedor del velcro o en la simple burbuja de aire que evita que los edificios se caigan. La logística y la física aplicada no tienen por qué ser aburridas. De hecho, son fascinantes cuando entiendes el caos que evitaron. Hoy vamos a viajar por la historia secreta de los pequeños objetos que resolvieron problemas gigantes. Si te apasiona descubrir cómo funciona el mundo real, suscríbete ahora mismo al canal. Acompáñame, que empezamos ya. Bloques de esquina. El comercio global es una locura absoluta. Piénsalo, llevamos ropa hecha en Asia, usamos teléfonos ensamblados en otra punta del mapa y comemos frutas que cruzaron el océano en barco. Todo el mundo le da el crédito al contenedor gigante de metal. Sí, esa caja aburrida que ves en los puertos. Pero la verdadera magia no es la caja. El secreto está en las esquinas. Si miras de cerca un contenedor, verás 8 bloques de acero con agujeros ovalados. Se llaman piezas de esquina. Antes de que existieran, la logística mundial era un caos digno de una comedia de enredos. Los barcos pasaban semanas en el puerto, mientras cientos de personas bajaban cajas, barriles y sacos a mano uno por uno. Una tortura total. Obviamente la mitad de las cosas terminaba rota, mojada o misteriosamente desaparecida en los bolsillos de alguien. La gran revelación llegó con Keith Tantlinger. Aunque la historia recuerda más a McLean, el empresario que financió la idea, fue este ingeniero brillante quien diseñó estas piezas de esquina y el mecanismo del cerrojo giratorio. Es una locura pensar que una idea tan pequeña cambió la economía del planeta. Al estandarizar el tamaño de esos agujeros a nivel internacional, se logró que una grúa en Shanghái, un tren en Chicago y un camión en Madrid usaran exactamente el mismo sistema para enganchar, levantar y asegurar las cargas en segundos sin tocar la mercancía. Esto redujo los costos de transporte en más de un 90%. Los puertos viejos y caóticos desaparecieron y nacieron las megaterminales automatizadas actuales. El verdadero giro de tuerca es que el diseño era tan perfecto que el ejército de los Estados Unidos lo adoptó de inmediato para mover suministros en tiempo récord, lo que obligó al resto de las industrias del mundo a aceptar este estándar si querían sobrevivir en el mercado. Básicamente dependemos de unos bloques de acero para que las tiendas estén llenas de productos baratos. A veces el futuro no lo define una inteligencia artificial hipercompleja, sino un trozo de metal bien pensado que hace encajar al mundo entero. Velcro, el increíble parche pegajoso. Imagínate estar en el espacio, flotando a 300 kilómetros de altura y que tu sándwich salga volando hacia los controles de la nave porque no tienes dónde apoyarlo. Suena a comedia de ciencia ficción, pero los ingenieros de la NASA se rompían la cabeza con este tipo de dilemas logísticos hasta que un invento ridículamente simple les salvó el pellejo. Hablo de esas 2 tiras de tela que hacen un ruido ensordecedor cuando las separas en público. Antes de que apareciera este sistema, cerrar algo rápido y bajo presión era un dolor de cabeza técnico. Los botones se desprendían al menor tirón, las cremalleras se atoraban con un grano de arena y los cordones se desataban en el peor momento posible. La idea nació en 1941 gracias a un ingeniero suizo que salió a caminar con su perro por los Alpes y regresó a casa con los pantalones llenos de cardos rebeldes. Cualquiera se habría quejado, pero él miró esas semillas bajo el microscopio y descubrió miles de diminutos ganchos orgánicos atrapados en el pelaje del animal. Replicar eso en una fábrica tomó años de fracasos hasta que el nylon entró en el juego y permitió crear ganchos artificiales que no perdían su forma tras 1000 usos. El invento eliminó de golpe la necesidad de tener puntería o fuerza para cerrar las cosas. En los hospitales, por ejemplo, cambió la medicina de urgencias al permitir colocar un brazalete de presión o una férula en 2 segundos, algo vital cuando el reloj corre en contra. Lo curioso es que el gran giro de esta historia no está en la tecnología, sino en la psicología. Al principio, el mundo de la alta costura lo rechazó por considerarlo feo y barato. Nadie quería usarlo en ropa elegante. Su verdadera revolución ocurrió al revés. Empezó en el espacio y en los quirófanos antes de llegar a las zapatillas de los niños. Al final, su genialidad es que no te pide herramientas ni manuales, solo presionas y listo. Espectacular cómo un paseo de perros terminó salvando los trajes de los astronautas en el espacio exterior.
los ojos de gato en el Reino Unido. Manejar de noche en los años 30 era el equivalente cinematográfico a meterse en la boca de un lobo negro sin linterna. Las líneas pintadas en el suelo desaparecían con 3 gotas de lluvia y los faros de los autos de la época alumbraban menos que una vela de cumpleaños. La gente terminaba en la zanja derecha o en el carril contrario casi por deporte. Hasta que un británico llamado Percy Shaw vio los ojos de un gato real reflejados en sus luces mientras conducía en una noche terrible de niebla densa. El tipo tuvo una epifanía. Pensó que si la naturaleza ya había inventado los reflectores perfectos, él solo tenía que copiarlos en versión low cost para el pavimento. Creó un artefacto pequeño de goma y vidrio que se entierra en el suelo. Pero lo mejor de su diseño no fue que brillara, sino que se limpiaba solo. Cada vez que un neumático de 2000 kilos le pasa por encima, el sistema se hunde y una especie de limpiaparabrisas interno le quita el barro. Es una genialidad absoluta. Una estadística oficial del Reino Unido demostró tiempo después que este invento redujo los accidentes nocturnos en más de un 60% en las rutas donde se colocaron. Hoy los vemos en todos lados y tienen un código de colores que parece un árbol de Navidad. Los blancos separan carriles, los amarillos marcan las zonas centrales y los rojos te gritan que te estás metiendo en contramano. Aunque las máquinas quitanieves pesadas a veces los destruyen por completo en los países fríos, el concepto sigue salvando vidas cada noche. No lleva cables, no consume batería, no tiene microchips ni wifi, pero saca a la gente de las garras de la muerte usando solo la física básica y un rebote de luz. Menos mal que Percy no se cruzó con un topo esa noche o seguiríamos todos perdidos en la oscuridad total. Los limpiaparabrisas en Nueva York. Es una locura total pensar que hubo una época donde la gente manejaba literalmente a ciegas si caían 2 gotas locas de lluvia. A principios del siglo pasado, los parabrisas de los autos eran un vidrio plano y vertical que con una tormenta se convertía en una pared gris opaca. ¿Qué hacían los conductores? Bueno, sacaban la cabeza por la ventana como perros salchicha para ver el camino, o se bajaban cada 5 minutos a limpiar el vidrio con un trapo mugriento. Era eso, o pegarse un golpe contra un árbol a 20 kilómetros por hora. Una locura insostenible que una mujer brillante decidió cambiar para siempre. Mary Anderson estaba viajando en un tranvía en Nueva York un día de invierno helado cuando se dio cuenta de que el conductor tenía que dejar la ventana abierta para poder ver la calle. Se estaba congelando vivo el pobre hombre. Así que Mary agarró un lápiz, dibujó un boceto y en el año 1903 patentó un brazo mecánico con una escobilla de goma que se manejaba desde adentro con una palanca. Al principio, las empresas de autos le dijeron que eso era una distracción peligrosa para los conductores. Claro, porque viajar con la cabeza fuera en medio del granizo es súper seguro, muchachos. Por suerte, el sentido común ganó la partida y para la década de 1920 ya eran obligatorios. Hoy en día, un auto no es legal para salir a la calle si no tiene este sistema funcionando a la perfección. Pasamos de una palanca manual a motores sincronizados, sensores que detectan la lluvia y diseños aerodinámicos avanzados que resisten vientos fuertes, aunque a veces hacen ese ruido espantoso de fricción cuando el vidrio está medio seco. Salvan miles de vidas cada día. El invento no te protege de un choque ablandando el impacto, sino que hace algo mucho más inteligente. Evita que choques porque te permite ver hacia dónde vas. Si no fuera por Mary, hoy en día manejaríamos usando el instinto de la fuerza, como si fuéramos caballeros Jedi bajo la lluvia. La aguja hipodérmica. ¿Quién hubiera pensado que un diminuto trozo de metal con un agujero en el medio iba a causar más pánico en las salas de espera que un examen de matemáticas sin estudiar? Es increíble. Antes de este bendito invento, enfermarse era una auténtica ruleta rusa. Si te dolía algo de forma insoportable, los médicos te daban un brebaje horrible para que lo tomaras. Te ponían un ungüento pastoso en la piel o te hacían respirar vapores extraños. El gran problema de todo eso era la lentitud. El estómago destruía la mitad de los químicos antes de que hicieran efecto, haciendo que los tratamientos fueran tan lentos como una fila en el banco. Imagina tener una emergencia médica en el año 1840 y que el doctor te diga que esperes 4 horas a que una pastilla gigante haga efecto. Desesperante. Por suerte, en el año 1853, un médico escocés llamado Alexander Wood se cansó de ver sufrir a la gente. Tuvo la brillante idea de conectar una aguja hueca a una pequeña bomba para inyectar morfina directamente debajo de la piel.
Al mismo tiempo, en Francia, un cirujano llamado Charles Gabriel Pravas inventaba algo muy similar. Es curioso cómo las grandes mentes piensan igual cuando la necesidad aprieta. Este invento cambió el juego para siempre. La medicina pasó de viajar en carreta a volar en un avión supersónico. Con la aguja hipodérmica, las dosis se volvieron exactas, directas y eficaces en cuestión de segundos. La anestesia para las cirugías se volvió algo real y controlable, salvando a millones de personas de experimentar un dolor infernal en el quirófano. Además, este pequeño tubo de metal fue el verdadero motor de las campañas de vacunación masiva en todo el planeta. Sin ella, erradicar enfermedades mortales a gran escala habría sido una misión imposible. Claro que como todo lo bueno en la vida, tiene su lado oscuro. El mal uso o la falta de higiene con las agujas causaron problemas de infecciones en el pasado, lo que obligó a los hospitales a crear protocolos de seguridad súper estrictos y a usar materiales desechables. Hoy en día existen parches modernos y sprays sofisticados que intentan imitar su función, pero ninguno logra superar la combinación perfecta de bajo costo, velocidad extrema y precisión milimétrica que ofrece una simple aguja. Es un diseño perfecto que lleva casi 2 siglos sin cambiar su esencia. Un verdadero gigante de la tecnología médica escondido en un empaque de apenas unos pocos centímetros de largo. Los fósforos de seguridad en Jönköping. La humanidad pasó milenios adorando al fuego como a un dios indomable, pero en el siglo XIX encender una simple vela era el equivalente a jugar a la ruleta rusa con un lanzallamas casero. Los primeros intentos de hacer fuego portátil eran una completa locura. La gente usaba fósforos de fricción que eran tan inestables que podían explotar dentro de tu bolsillo si caminabas demasiado rápido o si te sentabas con un poco de fuerza. Un horror. Por si fuera poco, estaban fabricados con fósforo blanco, un químico terriblemente tóxico que causaba necrosis en los huesos de la mandíbula de los obreros de las fábricas. Sí, literalmente se les caía la boca por fabricar estas porquerías. La solución no fue cambiar el fuego, sino aplicar un poco de lógica y separar a los amantes tóxicos. En la década de 1840, un químico sueco genial llamado Gustav Erik Pasch descubrió que el secreto de la paz mundial estaba en la división de bienes. Él separó los ingredientes reactivos. Pusieron los químicos más tranquilos en la cabeza del palito y el ingrediente verdaderamente explosivo, el fósforo rojo, lo pegaron en la lija de la caja externa. Sin la caja, el palito es solo madera inútil. Con este invento, Suecia se convirtió en el rey absoluto de la producción mundial y salvó miles de vidas. Las estadísticas de la época muestran que los incendios domésticos bajaron un 30% en Europa tras su adopción masiva. Hoy en día producimos miles de millones de estas cajitas al año. Es un invento hermoso que no necesita wifi, baterías ni actualizaciones de software para salvarte la vida en un campamento. Qué suerte que a Gustav se le ocurrió separar las cosas. Si mis tíos hubieran hecho lo mismo, hoy nos estarían peleando por los terrenos de la abuela. El transistor en Nueva Jersey. Si abrimos una computadora actual y miramos su cerebro de silicio, no vamos a encontrar engranajes ni cables de colores. Hay miles de millones de hormigas invisibles trabajando a la velocidad de la luz. Antes de que este milagro ocurriera, la tecnología era un monstruo gigante y caliente que devoraba electricidad como si fuera un adolescente en un buffet libre. Las computadoras de los años 40 usaban tubos de vacío que parecían lamparitas de luz comunes y corrientes. Aquellas máquinas gigantescas ocupaban habitaciones enteras de unos 150 metros cuadrados. Pesaban más de 27 toneladas y se rompían cada 2x3 porque los tubos se quemaban del calor extremo. Era imposible pensar en un teléfono móvil o en una computadora portátil porque habrías necesitado un camión de mudanzas y una planta nuclear propia para moverlos por la calle. Todo cambió en el año 1947 en los laboratorios Bell, cuando 3 científicos inventaron un cilindro metálico microscópico que controlaba la electricidad usando materiales sólidos. El impacto en la sociedad fue una locura absoluta. Una investigación de la Universidad de Stanford demostró que el poder de procesamiento creció de forma exponencial, siguiendo la famosa ley de Moore, duplicando la cantidad de estos interruptores en el mismo espacio cada 2 años. Pasamos de armatostes que consumían muchísima energía a chips del tamaño de un grano de arroz que realizan miles de millones de operaciones por segundo sin pestañear.
Hoy en día están metidos en tu teléfono, en los aviones, en las redes de internet y hasta en el microondas donde calentase el café a la mañana. Básicamente, si mañana desaparecieran los transistores del planeta Tierra, volveríamos automáticamente a la época medieval en menos de un segundo y tendríamos que comunicarnos mandando señales de humo o cartas con palomas mensajeras. Es increíble pensar que toda nuestra vida digital moderna y los videos que ves en redes dependen de un pedacito de silicio más chico que una pestaña. ¿El nivel de burbuja en París? Imagínate vivir en un departamento donde dejas un huevo sobre la mesa de la cocina y este sale rodando hacia el living como si tuviera vida propia. Eso era el pan de cada día para nuestros antepasados antes de que un genio decidiera poner un poco de orden. En la antigüedad clásica, los constructores usaban plomadas de cuerda con un plomo colgando o canales llenos de agua para intentar que las paredes no parecieran la Torre de Pisa. Era un sistema lento, impreciso y dolorosamente frustrante. El más mínimo error de cálculo milimétrico se acumulaba piso tras piso, y al final la casa terminaba inclinada hacia un lado, como un borracho saliendo de una fiesta a las 5 de la mañana. Una total locura estructural. Todo cambió gracias a un científico francés llamado Melchisedec Thévenot, que cerca del año 1661 inventó algo glorioso. El tipo rellenó un tubo de vidrio con alcohol, dejó una pequeña burbuja de aire atrapada adentro y lo selló por completo. La física básica hacía el resto del trabajo sucio. Si la burbuja se quedaba exactamente en el medio de las dos líneas marcadas, felicitaciones, tu suelo estaba perfecto. No necesitabas saber matemáticas avanzadas, ni trigonometría, ni tener un doctorado en ingeniería espacial. La naturaleza misma te lo decía de forma visual en un segundo. A medida que el siglo XIX avanzó y las ciudades empezaron a crecer hacia arriba con rascacielos enormes de más de 100 metros de altura, este aparatito se volvió el rey supremo de las obras en construcción. Un error de apenas 3 milímetros en la base de un edificio podía transformarse en un desvío peligroso de medio metro en la azotea, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. El nivel de burbuja eliminó ese peligro de raíz. Hoy en día existen láseres de alta tecnología digital hipermodernos, pero en cualquier mochila de un obrero actual vas a encontrar este clásico tubo de líquido verde porque nunca se queda sin batería ni te miente por un fallo de software. Es la definición perfecta de la elegancia de la simplicidad. ¿Cuál de todos estos objetos cotidianos te parece el más indispensable para tu vida hoy en día? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Dale un buen me gusta al video, suscríbete y activa la campanita. No te vayas todavía porque te dejo más contenido espectacular apareciendo justo ahora en pantalla. ¡Nos vemos!